Buenas noches, hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Es un gusto estar en la casa de nuestro Dios. Antes de abrir la palabra del Señor para poder estudiar de ella, los invito a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, porque nos has traído con bien. Y sin duda alguna también los que están escuchando a través de la transmisión están con bien, reunidos con su familia, recibiendo este santo día especial. Permite que al abrir tu palabra, al estudiar algunos pasajes, tu Espíritu Santo nos guíe y que sea tu voz quien nos dirija en todo momento. Acepta nuestra adoración, Señor, como una ofrenda agradable. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos agradecemos al departamento de diáconos y diaconisas por la bonita presentación, bienvenida que nos acaba de dar? Muchas gracias, hermanos. Vamos a cambiar de micro. Bueno, ahí. Es un privilegio verlos participar. Siempre están participando cada sábado, pero no los vemos al frente. Ahora que los vimos al frente, se vieron extremadamente elegantes y agradecemos su participación, hermanos. Muchas gracias. Vamos a estudiar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 9, que fuera nuestra cita bíblica. Y la pregunta para reflexionar esta noche es la siguiente: ¿qué haces aquí? Y si nos ponemos a pensar en nuestra cita bíblica, ¿quién hace este cuestionamiento? Dios hace este cuestionamiento y se lo hace directamente ¿a quién? Al profeta Elías. El profeta Elías estaba pasando por un momento complicado. Humanamente estaba en una crisis. Y al analizar su historia podemos decir, ¿cómo puede estar en una crisis si la escena anterior que nos registra la Biblia nos registra una escena de victoria, una escena de manifestación del poder de Dios? Cuando Elías solo se enfrenta a cientos de profetas de Baal y de Acera, invoca la presencia de Dios y los vence y los derrota y deja de manifiesto que él sirve al único y Dios verdadero. Pero ¿qué pasa después? Una mujercita lo amenaza, le envía un mensajero con un mensaje de muerte. Y pareciera que a nuestro profeta, que acababa de ser ese gran hito, ese gran hallazgo, se le olvidó a quién servía, ¿verdad? Y entonces salió corriendo, envió a su siervo a un lugar a que lo pudiera guardar y él se fue, en otras palabras, a esconderse. Eso es lo que hizo Elías, se fue a esconder. Y entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Y es importante nosotros como cristianos el cuestionarnos a cierta etapa de nuestra vida cristiana, laboral, matrimonial, hacernos preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Estoy donde quería estar? ¿Estoy como quería estar? ¿Estoy con quien quería estar? Y entonces viene la reflexión, ¿verdad? Porque tenemos que responder esos cuestionamientos. Y la invitación de esta noche es que nosotros mismos nos hagamos esas preguntas a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí? Hoy, esta noche, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Venimos a adorar con un corazón sincero? ¿Venimos porque estamos agradecidos? ¿Venimos porque estamos contentos? ¿O por qué venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es importante preguntarnos y cuestionarnos en todo momento. Cuento una historia de una mujer llamada Andrea. Y Andrea era una madre de familia. Esta madre de familia era divorciada, tenía 2 hijos. Y entonces tenía que lidiar con el poder sustentar a sus hijos, sustentar un hogar. Y era una tarea extremadamente difícil, así que ella luchó, consiguió un buen trabajo en una buena empresa y tenía muchas metas, muchos proyectos. Ambicionaba el ir creciendo para que pudiera así establecer y darle estabilidad a su familia.
Y lo empezó a hacer, lo consiguió. Iba trabajando y trabajando y solventaba las necesidades del hogar. Pero llegó un punto en que las presiones del trabajo eran demasiadas. Llegó un punto en el que su anterior pareja la seguía molestando todavía, en que la salud empezó a mermar, en que se dio cuenta que empezó a descuidar el tiempo con la familia. Y todo eso le empezó a llenar la cabeza de dudas, de preguntas, de cuestionamientos. Y ideas malas empezaron a llegar a su mente. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? En el que el estrés, a veces la presión de que nos trazamos una meta y aún no llegamos a ella, nos empiezan a sonar en la conciencia y empezamos a deprimirnos, empezamos a estresarnos. Hay una palabrita que se está de moda, empezamos a caer en ansiedad, ¿sí o no? Y cada vez es más común de lo que pareciera. Y eso le estaba sucediendo a Andrea. Y en cierta ocasión iba camino a su casa, conduciendo, saliendo, iba en su vehículo, saliendo del trabajo, y te empezó a tener todas estas ideas. Y los que manejamos sabemos que cuando vamos en carretera y vamos solos, pues vamos aquí en el volante, pero nuestra mente va volando, vamos recordando, no sé, muchas cosas pasan por nuestra mente. Y en la mente de Andrea iba pasando todo eso. Estaré haciendo las cosas de la mejor manera, estoy cumpliendo, alcanzaré mis metas, mis hijos serán felices conmigo. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar desconsoladamente. Ya no sabía qué hacer, hasta que de repente sintió algo que la movía en su corazón. Se orilló en el camino y sintió que una voz en su mente le decía: Andrea, ¿qué haces aquí? Ella se detuvo, siguió llorando, pero identificó que esa voz no era de una persona, porque ella venía sola, venía en la carretera. Y entonces dijo: esta voz tiene que ser de Dios. Ella se detuvo, empezó a analizar, dijo: tengo que hacer cambios a mi vida, no puedo continuar así con esta carga de trabajo, me voy a enfermar, mis hijos se van a descuidar, van a agarrar otros caminos y yo ni voy a lograr mi meta económica, ni voy a lograr tener una familia feliz. Y entonces regresó a su casa. Recordó que cuando era pequeña ella estudiaba la Biblia y alguien le había enseñado a orar, se postró de rodillas y empezó a orar al Señor. También recordó que tenía una conocida que era adventista. En cuanto pudo la contactó y empezó a platicar con ella, pidiéndole consejos, y ella empezó a establecer una relación con Dios. Su vida cristiana se empezó a restablecer, empezó a tener una amistad sana. Y la fe que ella empezó a tener, la empezó a compartir con su familia. Y es así como empezó a cambiar su vida. Y ella dice, ese momento fue crucial en su vida, cuando en el camino, llorando en medio de una crisis emocional, una voz le dijo: Andrea, ¿qué haces aquí? Y esa es la voz que hizo el cuestionamiento al profeta Elías. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Y hay algo que debemos recordar. En ese momento, humanamente, el profeta Elías quizás había estado estresado, no lo sabemos, por estar delante de tantas personas y esperando su turno para invocar la presencia de Dios. Quizás por su mente pasó: ¿y si Dios no me responde? ¿Qué voy a hacer delante de toda esta gente? ¿Me van a matar? No sabemos, pero lo que sí relata la Biblia es que después de eso, Elías tuvo temor. Tuvo temor y se escondió. Era un profeta de Dios, un hombre que había sido victorioso, pero que en ese punto de su vida tuvo temor. Y podemos vernos reflejados también en el profeta Elías en nuestra vida cristiana. Podemos mirar al pasado y pensar cuántas veces Dios nos ha librado de terribles tentaciones. ¿Cuántas veces hemos salido victoriosos de situaciones complicadas que decíamos, sin Dios no podíamos haber salido adelante? Pero de repente una pequeña cosa,
una pequeña crisis nos hace temblar, nos desanima y decimos, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Eso es lo que había pasado con el profeta Elías. Pero en esos momentos más difíciles y más complicados es cuando el Señor cuida de sus hijos, cuida de cada uno de los suyos. Porque la Biblia nos dice, el relato continúa y dice que un ángel bajó. ¿Y qué hizo ese ángel? Llegó, le habló a Elías y le dijo, Elías, come, bebe, y le llevó alimento. Y no una ocasión, en 2 ocasiones, según registra la Biblia. Quiere decir que cuando estamos en esos momentos de crisis, el Señor cuida de cada uno de sus hijos. Está al pendiente de nosotros. En lugar de tener una reprimenda para nosotros, en lugar de decirnos, ¿qué no te acuerdas que te acabo de salvar? ¿Qué no te acuerdas cómo te conseguí un trabajo? ¿No te acuerdas que salvé a tu hijo de esa enfermedad? En lugar de actuar así, el Señor envía a sus ángeles para darnos sostén, para darnos ánimo. Y muchas veces esos ángeles es alguno de nuestros hermanos. Muchos de nuestros hermanos se han visto beneficiados por alguna visita de nuestro equipo de diaconisas. Y nuestras hermanas diaconisas han sido esos ángeles que han llevado ese ánimo, ese mensaje de esperanza. Nuestros hermanos diáconos también, al ejercer ese ministerio, han ido y llevado esperanza a muchos de nuestros hermanos. Muchos de los que nos ven tal vez en la transmisión que no pueden venir al templo. Pero esa es la manera de actuar del Señor. Tiene mensajeros, y mensajeros de amor, mensajeros de esperanza, mensajeros que transmiten el amor de Dios. Así como muchas veces nosotros necesitamos de ese mensaje, también el Señor nos invita a que también en determinadas ocasiones nosotros seamos esos mensajeros, nosotros seamos los que llevemos esa esperanza. Y así actúa el Señor, nuestro Padre Celestial. Y la pregunta vuelve a ser, ¿qué haces aquí? La respuesta que Dios quería de Elías iba más allá de responderle del lugar geográfico. Porque ¿cuál era la respuesta? Lógico, ¿qué haces aquí? Pues aquí estoy escondido en una cueva. La pregunta va más allá de eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Te acuerdas de mí? ¿Confías en mí? Dios quiere que cada uno de nosotros estemos seguros de su presencia en nuestra vida, de tal manera que vivamos confiados en que Él nos va a ayudar y nos va a asistir en todo momento. ¿Qué haces aquí? ¿Estás contento de estar hoy aquí? Dios quiera que cada uno de nosotros nos sintamos contentos y tengamos 100% claro la razón de que hoy estemos aquí. No en esta reunión de viernes de tarde, no en este edificio, sino el propósito de haberle entregado nuestra vida a Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué haces aquí? Le digamos al Señor. Y por último, la última lección que tenemos de esta historia es que Dios no reclama, porque no le reclamó a Elías. Dios lo sustentó. Y la última lección es que Dios no acepta nuestra renuncia. Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Al contrario, quiere que nosotros nos mantengamos sirviéndole en todo momento. Y si seguimos la lectura de Primera de Reyes 19, vamos a encontrar en el versículo 15 que Jehová le dice. En el versículo 13 le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 15 Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. ¿Cuál es la respuesta del Señor ante esos momentos difíciles que tenemos? No es que desistamos de la fe, no es que desistamos de nuestro servicio, es que nos sustenta, nos abraza, nos anima, y entonces con ese fortalecimiento nosotros regresamos a la misión
que se nos ha sido encomendados. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, puede ser que nos sintamos desanimados en algún momento de nuestras vidas, pero tengamos la confianza total de que el Señor no nos va a abandonar, de que tal vez los seres humanos nos señalen, nos recriminen, pero Dios jamás va a hacer eso. Dios enviará a su mensajero a decirnos: come, bebe, bástate de mi gracia. Y una vez que estemos otra vez fortalecidos, entonces ve y cumple tu misión. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos tomar esta historia de promesa, de historia de esperanza, porque todos hemos caído algún momento, todos nos hemos desanimado, todos hemos flaqueado, pero tengamos la esperanza de que Dios nos abraza, pero también nos envía de vuelta a nuestra misión. Ojalá que nosotros tengamos clara la respuesta cuando el Señor nos pregunte: ¿qué haces aquí? Y nosotros podamos decirle lo que hay en nuestro corazón. Y al final: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga, hermanos.